Ahora todo un trabajo, todo un camino que lo vemos reflejado en las paredes, en las mesas. ¿Y cómo empezó todo? Si tenemos que remontarnos al inicio, a esos primeros bocetos, dibujos, ¿cómo lo recuerdas? Y yo empecé a dibujar de muy chico y mi abuelo me guardaba y me marcaba los primeros dibujos entre los 7 y los 9 años que todavía conservo y están ahí. A partir de ahí también mucho me ayudó la identidad de ser artista con él, porque él era poeta y músico y bueno, y eso también me ayuda a definir, ¿no es cierto?, cómo es ser un artista, ¿no? La calle empezó en el 2008 y fue cuando empecé a probarlo en Córdoba. Me dieron muchas ganas de realmente conocer lo que era el arte urbano en el mundo. Entonces me fui a vivir a Barcelona y estuve ahí dando vueltas 9 meses. También viví en Bristol, en Inglaterra, que es la ciudad, digamos, de Banksy. Y como él hacía stencil y era el número 1, también haber seguido sus pasos, haber visto su primera muestra, que fue en un museo, también me abrió muchísimo la cabeza. Descubrí que no solo un artista puede pintar en la calle, sino que puede hacer obra contemporánea en un museo, viniendo de la calle, ¿sí? Y eso de alguna manera lo pude reflejar en ficción, que fue lo que se hizo este año en el Museo Carafa. Ficción que tenía este personaje, este sujeto, el viejo de la bolsa. ¿Cómo se relaciona el viejo de la bolsa? ¿Quién sería? Bueno, la fantasía y el surrealismo siempre me acompañó desde mis primeros dibujos. Y el viejo de la bolsa es una figura fantástica. Es una figura que también a mí de chico, y como un inconsciente colectivo compartido, ¿no es cierto?, con mucha gente, también sintió cosas sobre ese personaje. Entonces me parecía una buena oportunidad presentarlo al viejo de la bolsa, sería como un artista encubierto, ¿no es cierto?, que se encarga de llevar pinturas que están hechas en la calle a un museo. Ese pasaje de la calle al museo, ¿qué te significó? ¿Hubo un antes y un después para la vida tuya, para la vida de Hora Friend? Bueno, es parte, ¿no es cierto?, de la obra de uno, es parte de un proceso. A mí recorriendo, ¿no es cierto?, en distintos museos y galerías, en distintas ciudades, noté que hubo varias transiciones de artistas que van de la calle al museo, pero me pareció darle un toque, ¿no es cierto?, más como innovador o auténtico, el hecho de que esté dentro del plano de fantasía. Entonces, de cómo hacer que el viejo de la bolsa, cómo hacer una especie de reality, de que en tiempo real se están tapando los murales, ¿sí? Y sería como una especie de que el viejo de la bolsa, que nadie sabe quién es, en teoría, se los está llevando al museo a tiempo real. Entonces, de alguna manera, si uno piensa en a qué público está dirigido, que la mayoría son de chicos de colegios, ellos, ¿no es cierto?, entran en un viaje especial, en el mismo transcurso que está ocurriendo en la calle y a pocos días de inaugurar la muestra. Nosotros me acompañaba, ¿no es cierto?, mi hermana, que es con la que más llevé adelante el proyecto de ficción. Hacíamos las visitas a los colegios y yo les contaba a todos los alumnos de qué realmente consistía esto, y sí que entraban en un mundo fantástico increíble. ¿Cuál fue la repercusión luego, después de, imagino, algunos mensajes o palabras que te hayan llegado de cuando fueron a ver lo que estaba sucediendo en el Carafa, que fue una revolución, fue cambiar un poco la dinámica de ese lugar? El día de la inauguración fue mucha gente, de haber batido récords. Suelen ir de entre 400 y 600 personas a la inauguración, y en ese entonces fueron más de 2000. Y había mucha cola, era algo como que no lo esperábamos tanto, pero sí que había muchas expectativas. Fueron como 6 meses de campaña en esta muestra, cuando suelen ser 3 semanas, ¿no es cierto?, una muestra. Pero bueno, se preparó todo un contenido especial para cómo atraer, ¿no es cierto?, hacer de esto una atracción,
como un parque de atracciones, que de hecho es un poco eso. Entonces tenía que ser masivo. Y a la vez, no solo fue la inauguración, sino que han habido más de 20.000 personas que fueron durante toda la muestra, que fueron solamente 2 meses. Estas muestras suelen ser de 6 meses más o menos, pero bueno, el museo llevaba adelante esta programación y así todo eran muchas personas por día. Y eso también hace que la muestra se sostenga exitosamente, ¿no es cierto? Para eso detrás hubo un gran equipo que hacía, ¿no es cierto?, las guías, ¿sí? No estaba solo, ¿no es cierto? Había como 20 personas más que estaban instruidas y hacían que llevaban a todos los sobre todo alumnos y gente que aparecía a hacer el recorrido y de alguna manera guiarlos, ¿no es cierto?, para que sea un recorrido como un parque de diversiones. Comentarles qué se trata cada personaje, cómo se desarrollan, cómo se recorre la muestra, cómo termina. Y eso hizo también que se pareciera cada vez más a un espectáculo, a una función, ¿no es cierto? Y eso para mí fue lo que identifica a este tipo de formato de obra que es contemporánea y tiene que ver con el espectáculo, con la atracción, ¿no? La intención siempre fue que vaya gente que no ha ido nunca al museo y están copados, o sea, realmente está todo cubierto, comentarios por todos lados, mucha gente de afuera, mucha gente que no ha ido nunca al museo y hay muchos dibujos. Es como una fuente de inspiración para mí y para ellos que han dejado algo ¿no es cierto?, en la obra, que es justamente la respuesta de las personas, de todos quienes han ido, ¿viste? De taller fueron como 12 meses. Sigue siendo el mismo programa o proceso que el cine. O sea, yo armé un guión, lo presenté al Carafa, me lo probaron, ¿sí?, con una fecha. Esa fecha sería la fecha de rodaje. Entonces vos preparás todo, planificás en la preproducción, que es como todos los talleres como están listos para el momento que se tira cámara, ¿sí? Y nos han dado solamente 4 días para montar todo. Entonces en esos 4 días había que armar toda la logística de cómo cada minuto, ¿no es cierto?, valía oro. Entonces en esos 4 días se montó todo y se presentó la muestra. Así todo, dentro de todo esto hay una película, ¿sí? Hay una filmación. La mayoría de las historias se contaron a través del cine, a través de videos, películas, cortometrajes, animaciones. Entonces todo eso se agrupó en un cortometraje que se llama Ficción en el Carafa, ¿sí? Es como la película de lo que ocurrió en el Carafa. ¿Cómo llegaste vos a esta interrelación, ¿no?, entre el cine, el arte callejero, los murales? ¿En qué momento fue que se unió todo o siempre sabías que había algo que todo eso tenía que estar junto? Bueno, se van dando, ¿no es cierto? Van sucediendo las cosas a medida que uno va aprendiendo, pero sí que el formato multidisciplinario yo ya lo tengo, ¿no es cierto?, como sellado, como obra, desde hace más de 10 años. En el 2005 hice mi primera instalación multidisciplinaria y que marcó, ¿no es cierto?, para mí un antes y un después, porque noté que una obra, cuando es solo pintura, para mí me da la sensación que se queda corto. Cuando es solo escultura se queda corto. Ahora cuando vos unificás todo y ofreces a alguien que entre a un espacio donde realmente transforma su cabeza o se traslada a otro lugar, ahí siento que hay una obra consistente, ¿no?, sólida y que también funciona como exhibición, como algo exhibitivo. Digamos, una pintura puede ser una obra de arte, pero siento que una exhibición es tiene que ser algo mucho más completo, mucho más multidisciplinario, y eso incluye iluminación, montaje, discurso, relatos, historias, y así es como uno presenta todo en un espacio físico y como sostenido, ¿no es cierto?,
a mi gusto, a través de películas, a través de historias, a través de cuentos. Y es así como creo que uno también puede desarrollar lo que uno quiere. A mí lo que me gusta es la fantasía, como te decía, el surrealismo, el terror. Y esos son planos que funcionan muy bien en el cine, funcionan muy bien en el espectáculo. Y quizá una pintura sola queda corta, ¿no? Bueno, a mí lo que me da seguridad es notar que lo que uno cree es lo que el otro cree. Entonces siento que gran parte de las personas con las que yo trabajo creen en lo mismo que lo que yo creo. Entonces es ahí donde funciona todo de una manera mucho más fluida y vamos al mismo camino. El resultado no nos sorprende ninguno porque estamos yendo por el mismo camino. Y eso hace que también es como si hubiera una, no necesidad, pero una oportunidad a la que uno realmente la quiere aprovechar. De que hay como una vorágine o hay algo, ¿no es cierto? Esa energía colectiva que está tirando para un lado y solamente hay que generarlo. Bueno, ¿cómo fue esto de la película de Animal? Bueno, ¿cómo fueron las repercusiones? ¿Cómo sigue? Porque sabemos que se viene más para el próximo año. Sí, Animal Morius fue una película completamente independiente, ¿sí? Con nuestra productora que es Caustra Arts, que la tengo con mis dos primos. Uno de mis primos es Octavio Rebol, el director, y entre los dos hicimos Animal Morius durante 1 año y medio, ¿sí? Ahora, cuando terminó la película, dijimos, bueno, la empecemos a distribuir por nuestra cuenta, la presentamos en festivales y sí, ya tuvo varios premios. Dentro del más importante para nosotros, que fue el que nos incentivó a viajar, es el que ganó en Hollywood, en Los Ángeles, California, y nos fuimos a recibirlo en Raleigh Studios, que es un estudio donde se presentan festivales independientes. Y está el premio, lo tenemos ahí. Entonces eso también hizo un poco, nos dio más seguridad para continuar, para decir, bueno, sigamos apostando en películas. También notamos que en Córdoba, la Anuncio, ¿no es cierto?, que hizo desde el polo audiovisual del cine, de la industria del cine, anunciaron que no se había ganado antes un premio en Hollywood hasta en la ciudad de Córdoba. Entonces también eso nos encantó, porque son cosas que son repercusiones que uno las nota después de haberlas hecho. Es como que no, siempre vienen, ¿no es cierto?, uno las recibe, pero siempre sirven de estímulo porque el esfuerzo es abismal. Entonces a veces si uno no se alimenta financieramente, por lo menos se alimenta el espíritu con todas estas evoluciones. Bueno, eso es algo también, ¿no? ¿Cómo hacen como artistas independientes y con todo lo complicado y la cantidad de material que ustedes usan para ir sosteniendo estos proyectos? ¿Van buscando ayudas? ¿Es autogestión? ¿Cómo es ese camino? Bueno, la creatividad está tanto en la fantasía como en la autogestión. Entonces es todo un poco lo que está al alcance de la mano, lo que uno puede llegar a hacer. Y yo creo que ahí está la magia, ahí está el gran encanto de lograr algo con lo que lo que está al alcance, ¿no es cierto? Y si yo en ficción hubiese tenido mucho dinero para hacerlo, es probable que no lo hubiese logrado, al menos así. La gente realmente dio lo mejor de sí. Entonces, a la vez, vos descubrís un gran recurso humano que lo puede hacer, ¿sí? Cuando antes, quizá con otros recursos, ni los buscas a otros. Entonces, toda esa magia yo creo que se da justamente por el poco recurso económico. Siempre hay, ¿no es cierto?, líneas a futuro, solo que a veces necesitamos, ¿no es cierto?, como los proyectos grandes, planificarlos mucho. Entonces este año hemos tenido 2 grandes proyectos, que son Ficción y Grimorio, que es la próxima película. Hemos terminado de rodarla, ahora está en postproducción como para presentarla en junio del 2019.
Pero sí que han sido como grandes inversiones, entonces eso hace también que nos sentemos un poco, planifiquemos y recién en 2 o 3 años quizás estamos, ¿no es cierto?, en el ruedo de nuevo con un gran proyecto otra vez. Pero siempre, ¿no es cierto?, tratando de ordenar los grandes proyectos para ver qué oportunidades se nos presentan. Acá en Córdoba es donde más queremos poner, ¿no es cierto?, la semilla de todo esto, lo que significa la gestión, lo que significan inversores, pero que nunca se les ocurrió. Y que no es un mal momento presentarlo, incentivarlos y que prueben, ¿sí? Porque yo creo que esto lo que hace es movilizar a todas las áreas, a todos los ámbitos. Una muestra como ficción lo que fue, es que generó también todo motorizó un montón desde el lado de lo empresarial, del lado de cómo manejar los recursos humanos, de cómo se trabaja, ¿no es cierto?, de lo multidisciplinar, de cómo uno afecta en todas las áreas. Trabajamos con la municipalidad, trabajamos en la agencia de Córdoba provincia, ¿no es cierto? Y todos esos como entidades nos escuchan, saben que estamos y saben que nos estamos moviendo. Entonces, hacen ruido que hace hacer ruido. Y las empresas privadas también. Entonces hemos tenido apoyo de distintos circuitos. Hemos hecho el crowdfunding, que es el financiamiento colectivo a través de la plataforma Ideame, y que en Córdoba ya nos han dicho, no funciona. Pero a la vez hemos encontrado con personas que sí les ha funcionado y que es muy significativo porque ya no es apoyo de empresas, no es apoyo de la municipalidad ni de la provincia, sino que es apoyo de las personas, de un colectivo que centavo a centavo llegan al millón, ¿no es cierto? Entonces, hasta esa área es donde uno hace también que la rueda se mueva, y por eso creo que los proyectos son muy grandes, simplemente para reducirlo a una muestra de arte, para el ámbito artístico. Y esas son cosas que hay que ordenarlas, lleva un montón de tiempo. Ordenarlas, ubicarlas y darles el valor que se merecen, ¿no? Y como colectivo de artistas, ¿cómo ves esto? Digamos, ¿van trabajando juntos? ¿Hay como una cierta sintonía? ¿Se pueden como ir ayudando en esto de las autogestiones? Sí, desde el proyecto de ficción, te repito, es como muy parecido al cine. O sea, uno si se ubica en la posición de director, no está matando creatividad en ninguno. Simplemente estás dándole el espacio a que venga el director de arte o el decorador de sets, que venga el escultor, que venga el iluminador, que venga el cineasta, el que hace el registro. Todas esas áreas, todos esos oficios enriquecen a la muestra, que lo han hecho, sin duda. De hecho, en la historia, el viejo de la bolsa, que sería ese artista que pinta en la calle, lo único que hace es deposita su bolsa con todas las criaturas en la puerta del museo y se va. Él nunca entra. Muchos de los chicos siempre esperan ver el viejo de la bolsa dentro del museo, pero el viejo no está, porque de alguna manera sería el pintor de la calle. Pero los que manejan los oficios de la muestra multidisciplinaria que es ficción son todos los otros, no es el pintor. Son el escenógrafo, son los escultores, maquilladores, iluminadores. Todos ellos de alguna manera son los que reciben esa bolsa y recrean estas criaturas adentro del museo. Entonces es hasta en esa metáfora está de cómo todas las personas enriquecen a la muestra y la construyen. ¿Hay más animales fantásticos para pintar de hora? ¿Los vamos a ver en puentes, en paredes grandes de Córdoba? ¿Queda todavía alguna mezcla extraña por hacer? Siempre. En la calle mi tema favorito es el animalario, que son los animales. Es como esa fauna fantástica. Pero también ficción no son tanto ellos, sino que son más otro tipo de criaturas que también están en la calle, solo que mis preferidos son los del animalario, sobre todo en la ciudad de Córdoba. Hasta el día que me muero voy a seguir pintándolos. ¿Te imaginas en otro lugar? ¿Te imaginas desarrollar tu carrera o tus pinturas por largo tiempo en otro lugar del mundo? Sí, seguro. También uno enriquece un montón cuando hace ese feedback, ¿no es cierto?, de lo que sucede afuera. Y
y a la vez uno también crece mucho así. Pero siento que este es mi lugar, ¿no? Sí, uno nace, ¿no es cierto?, con todas esas ambiciones y demás, desde un lugar, ¿no? Y eso como lo tengo muy claro, este es el lugar.